una palabra en esta mañana. Amén. Hermano Fig estaba diciéndolo ayer. La primera cosa que vimos el primer día, la primera pregunta fue: ¿hacia dónde tienes apuntada tu casa, tu tabernáculo, tu tienda? ¿Hacia dónde estás enfocando tu mirada? ¿Qué es aquello que estás anhelando en tu corazón? ¿Qué es aquello que estás deseando dentro de ti? ¿Qué es aquello que te está llamando la atención, a lo cual estás dedicando tú tu tiempo? ¿Cuáles son tus modelos a seguir? ¿Qué es aquello que estás dejando que entre a este templo? La pregunta que hizo el hermano Fig ayer es: ¿cómo se ve tu tienda? ¿Cómo la estás decorando por dentro? ¿Qué es lo que estás dejando ya que entre? Y gloria a Dios, ayer el Señor fue poderoso y ya. Yo creo que a la mayor parte de ustedes limpiaron este tabernáculo. Empezaron a sacar cosas, empezaron a tirar la ropa sucia, empezaron a tirar la basura que habían estado que se acumulara allá adentro. Habían estado acostumbrándose a vivir en la inmundicia. Muchos de ustedes, todos pasamos por allí en un momento. Y hubo cosas que tuvimos que sacar. Hubo cosas que tuvimos que agarrar y decir: esto ya empieza a oler mal. Porque el Señor empezó a limpiar nuestro olfato, nuestra nariz. Empezamos a detectar que era aquel olor que no era agradable, un olor fragante para nuestro Señor. Y ayer ustedes recibieron la visitación del Señor de una forma poderosa. Y Él empezó a hacer cuentas con ustedes. Y ustedes empezaron a dejarle que entrara en estos cuartos donde no le habían permitido que entrara. Pero como el hermano Carlos estaba diciendo en esta mañana, su pastor Carlos, el Señor regresó al templo una segunda vez. El Señor tuvo que regresar una segunda vez porque habían permitido que esto que había sido quitado y eliminado volviera a entrar al templo de Dios. Ahora, esto no es para que se desanimen, porque ayer sucedió algo. Quiero explicarles un poquito brevemente antes de entrar al tema de esta mañana. ¿Qué es lo que el Señor hizo ayer para con cada uno de nosotros? Vamos a Génesis. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a Génesis capítulo 13. Vamos al capítulo 15. Génesis capítulo 15. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Quiero hacer una pequeña pausa porque ayer, la primera noche llegué al hotel, estaba platicando con el Señor y me empieza a cuestionar. Me dice: Señor, a ver, dije todo lo que querías que dijera, lo dije bien. Y uno empieza a tener esa retroalimentación con el Señor. Y hubo algo que vino a mi mente que creo, mejor dicho, sé que no fue claro, tal vez causó alguna confusión. Dije: Señor, muéstrame si tengo que corregir esto. Y ayer un hermano aquí con ustedes me hizo la pregunta y me dijo: ¿qué no? Supuestamente Abraham tuvo que haber dejado a Lot, porque dijo la palabra de Dios que dejara a toda su parentela. ¿Ok? Y mi mente corre muy rápido, más rápido que mis palabras, y a veces no digo todo lo que mi mente está pensando en decir. Y luego me embosco yo solito y digo cosas que no tengo que decir tampoco. Pero vamos a corregir para que quede claro. Vamos a regresar tantito a ese versículo. En el capítulo 12, perdón, ya les cambié el cassette, ya los confundí otra vez. Pero es para ver si están atentos. El capítulo 12 dice: empero Jehová había dicho a Abraham. Voy a esperar, oigo páginas volteando. Hago lo que el hermano Abe dijo ayer, que los pastores hacemos: corremos y empezamos a leer y no esperamos, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela. Si es cierto, tenía el plan perfecto de Dios, era que dejara a Lot porque era parte de su parentela. Y sabemos que Abraham no lo quiso dejar. Sabemos que Abraham no lo dejó porque dentro de él existía la duda de si Dios iba a cumplir lo que él le había dicho que iba a hacer. Entonces llevó su plan alterno. Sin embargo, eso no quiere decir que Lot no hubiera sido
planeado y predestinado para hacer una cobertura para Abraham, que fue lo que dije el otro día. Porque la palabra Lot quiere decir cobertura, envoltura, apretar. Ahora, una cobertura, una cerca, algo que aprieta, tiene una doble función. Número uno, puede ser evitar que lo que está afuera entre. ¿Sí? Proteger de lo externo, que es lo que le estaba yo diciendo la otra noche. El plan de Dios era que Lot protegiera externamente, en oración, en intercesión por Abraham. Pero al momento que Abraham decide tomar a Lot y llevárselo, es lo que vimos el otro día. No fue una cobertura para él, fue una restricción para que Dios hiciera en la vida de Abraham lo que él necesitaba hacer. ¿Cómo sabemos que Dios intencionó que Abraham intercediera y fuera una cobertura distante para Abraham? Si seguimos leyendo en el siguiente versículo, dice, y haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice? Y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Por qué dice el versículo 3? ¿Bendeciré a quién? A los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Eso incluía a Lot? Sí. Si Lot hubiera hecho su trabajo donde Dios intencionó que se quedara, Dios iba a extender la mano de bendición, reposando la Mahaya, ahí donde estaba Lot. Y lo que estaba yo explicándoles es que Lot iba a ser bendecido y llevado por donde Abraham fuera, era a través de la mano extendida de Dios, extendiendo la bendición, cumpliendo la promesa que había hecho aquí en este versículo. ¿Sí se entiende? No lo dije el otro día. Amén. Ok, bueno. Encerrando esta porción, quería aclararlo. Vamos corriendo ahora sí al capítulo 15. Vamos a empezar a leer en el versículo, déjenme ver mi reloj. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Son las 12? 12, ok. Sí. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Quédense conmigo. Y dice la palabra de Dios, y luego la palabra de Jehová en el versículo 4 fue a él diciendo, no te heredaré sino el que saldrá de tus entrañas será del que te herede. Porque Abraham le acababa de decir en el versículo 3 que no le había dado Dios una simiente. Y entonces le sacó fuera en el versículo 5 y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. ¿Qué está sucediendo aquí en este versículo? A Abraham le sucedió exactamente lo que a cada uno de nosotros nos sucede. Nosotros vemos que sus pastores oran y el Señor le responde, y creemos que Dios puede hacer algo por la oración de sus pastores. Vemos a alguien en la iglesia que tiene un problema y vemos que oran y vemos que Dios responde y Dios hace algo y creemos que Dios puede hacer algo por la otra persona. Pero cuando yo oro y yo veo que Dios no responde en el momento que yo creo necesito su respuesta, entonces yo pienso que Dios no escucha mi oración. Y viene en ese momento Satanás y empieza a decirme, ya ves cómo Dios no te está escuchando, ya ves cómo Dios no es justo, ya ves cómo Dios no cumple sus promesas, reposando la Mahaya. Y entonces empezamos a dejar de creer, de tener fe en lo que Dios dijo que iba a hacer. Por eso nos metemos en problemas. Por eso empezamos a regresar a aquello que estábamos haciendo. Como pensamos que Dios no está escuchando mi oración, empezamos a regresar exactamente a hacer lo que Dios me dijo o me libró o me quitó. Pero aquí Dios le dice a ver, Abraham, y esto fue lo que sucedió anoche. Le dijo, mira, ven fuera, sal aquí. Y esta palabra ven fuera, sal, está hablando de ven a un lugar más elevado.
quiero sacarte de tu tienda, quiero sacarte de tu templo, quiero sacarte del lugar donde estás viendo todo aquello que crees que tienes o que necesitas tener, y te voy a poner en una perspectiva donde puedas ver absolutamente todo lo que yo quiero que tú veas. Una vez estaba en la Ciudad de México en el metro, y yo iba con mi hija. En ese tiempo estaba pequeña, y íbamos en el metro. Y si alguno de ustedes estaba en el metro en la Ciudad de México, uno no, o sea, está apretado, no ve. Mi pobre chiquita estaba por aquí abajo y no veía nada y se empezó a asustar. ¿Qué sucedió? Empezó a estirar los brazos. Papi, oye, levántame, ¿no? La levanté, y en cuanto la levanté, pudo ver mejor. Pudo ver la cabeza de todos los demás, pudo tener una mejor perspectiva de la situación y en el lugar en donde ella estaba. Y es lo que Dios acaba de hacer aquí. Acaba y le dice: a ver, Abraham, ven tantito, déjame cambiar la perspectiva de donde estás viendo las cosas. Quiero que en este momento vengas y te voy a dejar ver a través de mi ojo como yo estoy viendo la situación para tu vida. Quiero que veas a través de mi ojo. ¿Quiénes son los que ven a través del ojo de Dios? ¿Quiénes ven a través de esta visión unificada de Dios? La palabra de Dios dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Cuando el justo corre, entra en la torre del Señor. Dice, y él va a ser levantado. ¿A dónde va a ser levantado? A este lugar, aquí arriba, donde está el ojo unificado de Dios. Y puedes ver a través de la visión unificada de Dios, y puedes entender lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que pasó aquí anoche. Ustedes vinieron honestamente delante de la presencia de Dios, y el Señor dijo: a ver, espérame tantito. Sal de ese templo que tienes sucio. Sal de esta casa que tienes asquerosa. Déjame te saco. Entra a la torre de mi nombre. Déjame te levanto para que puedas ver lo que yo estoy viendo dentro de ti, y puedas ver lo que tengo planeado para ti en un futuro. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿saben quién es la única que puede ver a través de esta visión unificada de Dios? Vamos rápido a nuestra Biblia. Vamos a Apocalipsis 4. Dejen su dedo aquí, pónganle algo, un marcador, una pluma, su café. Bueno, el café no, si no van a estar ahí agachados todo el tiempo. Pongan algo ahí para separar. Vamos a Apocalipsis. Gloria sea el nombre del Señor. Apocalipsis 4. ¿Están ahí? Ok. Se los voy a leer yo para correr, ¿ok? ¿Está bien? Síganme con su mirada. Apocalipsis 4. Digo amén, y yo no estoy ahí. Espérenme. Apocalipsis 4. Versículo 1. Después de estas cosas, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá, elévate un poquito más, te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Estamos hablando del trono de Dios. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, y un arco celeste había alrededor del trono, y semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre su cabeza coronas de oro. Y las coronas nos hablan de la separación. Si a ustedes que les gusta estudiar y ver lo que el significado de las palabras, la palabra corona quiere decir separación. En la palabra de Dios también dice: no dejes que nadie robe tu corona. Lo que el Señor está diciendo: no dejes que nadie venga a robar esta cobertura de separación que yo he puesto sobre tu vida. Gloria sea el nombre del Señor. Pero esto eran los ancianos. Esta no era la esposa. Y los ancianos tienen un nivel de separación. Gloria sea el nombre del Señor. Pero sigamos leyendo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Qué salía del trono? Relámpagos. ¿Y qué salían? Truenos. ¿Y qué más?
y voces. ¿De qué voces estamos hablando? ¿Quién está adentro del trono? ¿Quién ha crecido a la estatura del varón perfecto y ha podido caminar y subir y llegar hasta el trono, hasta la soberanía de Dios? La esposa es aquella única que está adentro del trono de Dios. Y empieza a levantar su voz. Y la esposa es la única que puede tener esta visión unificada con el Padre. ¿Por qué? Porque es la única que ha crecido hasta arriba. Y el lugar más alto es el lugar más humilde, porque es donde puedes tú estar totalmente dispuesta a hacerte nada y quedarte ahí abajo hasta que el Señor venga y te levante y puedas ver a través de la visión que Él tiene, donde ya no ves tú como tú quieres que sean las cosas, como ya no ves tú como piensas que deben ser las cosas, sino vas y dices: Señor, sea hecha tu voluntad. Y puedes entonces seguir al Cordero donde quiera que Él va, porque no estás viendo donde Él va, estás viendo a través de sus ojos el camino que Él tiene. Entonces, si seguimos leyendo, dice: y al delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos ¿de qué? De ojos, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo semejante a un becerro, y el tercero tenía la cara como de un hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos. No tendrían reposo día y noche, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas de separación, echaban aquello que ellos habían permitido que el Señor creciera dentro de ellos, delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y la virtud, porque tú creaste todas las cosas. Tú creaste este cuerpo que yo tenía, tú creaste este tabernáculo que pusiste en mí, para tu voluntad tiene que ser, y fueron creadas. Y más adelante leemos en el capítulo 5, versículo 11, dice: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y los seres vivientes y de los ancianos, y si la multitud de ellos era de millones y millones. ¿Puedes imaginarte esta escena? Pero solo en toda esta escena hay 24 ancianos que han alcanzado cierto nivel de crecimiento espiritual en Él. El crecimiento espiritual no es nada más que de permitir que el Señor vacíe su tabernáculo y Él lo vaya ocupando cada vez más y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Pero ellos aún así llegaron únicamente a un cierto nivel y sí tenían separación. Lo vemos aquí. Y después había 4 bestias alrededor que estaban cubiertas de ojos, que esos ojos estaban ahí para que ellos pudieran ver por dentro y por fuera, y pudieran ver para dónde la voluntad del Señor los iba a guiar a cada instante. Y alrededor de estos 24 ancianos, alrededor de estas 4 bestias, alrededor del trono, había millones de millones de millones que estaban alabando al Señor, gente que conoció al Señor Jesucristo como su Salvador, gente que decidió hacer ciertas entregas, pero ninguno de ellos estaba dentro del trono. Ninguno de ellos había entrado a la torre de su nombre y había permitido que el Señor los elevara hasta este lugar alto, donde ellos podían ver absolutamente a través de los ojos unificados de Dios. Las 4 bestias estaban llenas de ojos, pero únicamente la esposa tiene esta una visión. Y lo que sucedió anoche fue exactamente esto. El Señor te elevó, te sacó, porque Él te ha llamado a ser parte de la esposa. Y tú pudiste ver exactamente lo que Dios estaba queriendo de tu vida, y pudiste ver hacia adelante lo que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Porque somos justos? No.
Porque la palabra de Dios dice, no hay justo alguno, no hay uno solo. Bueno, entonces, ¿cómo es que el Señor, si regresamos a Génesis donde tenemos nuestro dedo puesto, dice, y creyó a Jehová, y en cuanto le creyó, Jehová lo tomó a él por justicia? ¿Por qué? Porque había entrado a la torre de su nombre. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. Tenemos que paz para con Dios. ¿A través de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Juntamente estoy crucificado. ¿Con quién? Con Cristo. Y la vida que ahora vivo, ¿cómo la vivo? A través de la fe. ¿Dónde está nuestra fe? Aquí, en la vista. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe. ¿A través de quién? ¿De quién? ¿De quién? La vida que ahora vivo, la vivo a través del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y ayer veíamos que cuando Él se entregó por ti, Él se entregó para poder entrar y ocupar completamente el vacío que únicamente Él puede llevar. Entonces este versículo toma un significado totalmente distinto y nuevo para tu vida. ¿Por qué? Porque la vida que ahora vives, la vives en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? Que cuando fue a la cruz del Calvario, Él tuvo fe que su sacrificio era suficiente para pagar el precio completo por tu vida, sin importar lo que eras, lo que ibas a hacer, lo que habías dejado de ser. Él tuvo la fe de que el precio había sido pagado por completo. Entonces, la vida que hoy vas a vivir, la vida que mañana cuando salgas a tu escuela, a tu trabajo, a tu casa vas a vivir, la vas a vivir con tus ojos puestos a través de la fe en el Hijo de Dios, creyendo que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para pagar el precio por completo por tu vida. Y así es como Dios te toma por justo. Y puedes entrar a la torre de su nombre y subir y empezar a ver como Él ve las cosas. Gloria sea el nombre del Señor. Y para entrar rápido en lo del día de hoy, tengo 10 minutos. Vamos corriendo al capítulo 18. Media hora. Van a tener que echarse una carrera de aquí hasta donde vamos a ir. Ni modo. Es que yo me echo a correr y me alcanzan. En el versículo 17, el Señor acababa de hacer un pacto con Abraham. Y para sellar este pacto le dijo, solo tienes que hacer tú una cosa. La única cosa que tú, Abraham, tienes que hacer, tienes que circuncidarte, tienes que quitar el prepucio de tu vida. Tienes que quitar aquella cobertura que te ha estado estorbando. Tienes que quitar aquello que está cubriendo tu vida. Y debes de quitársele a todos los que están en tu casa, a todos los varones. En una escritura dice la palabra de Dios, quita el prepucio de tu corazón. Esto es absolutamente para todos nosotros. Necesitamos que quitar esta cobertura de este corazón amador. Esa cobertura que nos está apretando, que está cegando y está evitando que nuestro corazón amador empiece a desbordar un amor completo. Pero antes que puedas desbordar, tienes que estar dispuesto a recibir el amor del Señor. Porque la palabra amor quiere decir ahab. Ahab quiere decir acercar. De tal manera amó Dios al mundo que quiso acercarlo a Él a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, este pacto que había hecho el Señor con Abraham es para todos nosotros. Pero puedes imaginarte que físicamente Abraham tuvo que hacer cirugías a todos los que estaban en su casa. Y aparte, y no tenía nada más 10 personas ahí.
Tenía gente que le trabajaba, tenía gente que cuidaba el ganado, tenía gente que estaba en las tiendas, tenía familiares y los tuvo que hacer él a él mismo. Imagínense, no había anestesia, no había antiinflamatorios, no había para quitar el dolor, no había doronerobión, no había aspirinas. El otro día yo intenté poner una inyección solito y no pude. Estaba yo. Ahora imagínense hacerse una microcirugía. Y en el versículo 18, después de haber hecho esto con cada uno de los varones de su casa, en el versículo 24 del capítulo 17 dice: y era Abraham de edad de 99 años, cuando circuncidó la carne de su prepucio. No era un muchacho. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fue circuncidado Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado por dinero de lo extranjero, fueron todos circuncidados por él el mismo día. Y en el versículo 18 encontramos a Abraham haciendo algo que creo que ninguno de nosotros hubiera hecho. Se paró de su cama, se paró del lugar donde podía estar cómodo y salió, dice, y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Qué era Mamre? Mamre quiere decir fortaleza, quiere decir gordura. Mamre estaba en Hebrón. Hebrón es el lugar de la alianza. Abraham no se estaba moviendo del lugar donde había hecho una alianza con el Señor, porque ahí era donde él se sentía seguro. Y Abraham, después de haber sido circuncidado, en el calor del día, fue y se sentó a la puerta de su tienda. ¿Por qué? ¿Por qué se sentó? ¿Por qué no estuvo adentro? Estaba más fresco adentro. Podía haber estado lejos del sol, lejos del calor, acostado, descansando, tratando de recuperar sus fuerzas. Ya 99 años. No era un muchacho que podía simplemente recuperarse de la noche a la mañana. Pero él sabía que había algo que él tenía que hacer en la puerta de su tienda. Necesito las personas que me iban a ayudar, que ya saben quién me va a ayudar. Vengan por favor, los que se iban a meter adentro de la tienda. Los que ya saben, entren corriendo. ¿Saben cómo meter 12 elefantes en un Volkswagen? Uno por uno, que no se amontonen. Ok. Abraham corrió y se sentó en la puerta de su tienda, de su tabernáculo. ¿Sí caben? Hubieran metido a los más chiquitos, metieron los más grandotes, creo. Ya, estamos arreglando aquí esto. Abraham corrió, dice la palabra de Dios, se sentó en la puerta de su tienda al calor del día. Y esto nos habla de lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué fue a la puerta de su tienda? Porque quería asegurarse que aquel pacto que Dios había hecho con él, quería estar seguro de aquel compromiso que él había hecho con Dios. Nada iba a entrar por la puerta. Nada se iba a meter por la puerta de su tabernáculo que no cumpliera con las especificaciones del pacto que él y Dios habían hecho. Anoche hablaba con el hermano Abe. Estamos platicando de varios temas. Y algo que él dijo, le dio en el clavo. Tenemos que poner seguros a nuestra vida. Tenemos que poner filtros en nuestra vida.
Él explicaba cómo él le dice a sus hijos: ok, te tienes que poner el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque necesitas tener un seguro de que si en caso que vayas a ver un accidente o simplemente vaya a tener que frenar, tú estás protegido, porque seguro que en algún momento voy a tener que frenar. ¿Verdad que sí? Bueno, a los 3 que me dijeron que sí, así es nuestra vida. No es de que si el enemigo va a venir a tratar de volverse a meter en su casa, el enemigo va a volver a venir a tratar de meterse en tu tabernáculo. Entonces tú tienes que tener un cinturón de seguridad, tienes que tener un filtro preparado para cuando el enemigo trate de volver a regresar, así como lo hizo en el templo en los días de Jesús, que regresó y se metió nuevamente. Ten por seguro que el día de mañana, aquellas imágenes que ayer quitaste de tu mente, el enemigo va a tratar de sacarlas del mar del olvido y ponértelas aquí adelante. Aquellas cosas que estabas haciendo, tenlas por seguro que vaya a tratar de pescarlas al mar del olvido y regresártelas enfrente. Tienes que poner un seguro. ¿Y dónde vas a poner este filtro? ¿Atrás de tu tabernáculo? No. En el tabernáculo había una sola puerta de entrada. Abraham sabía la necesidad y la urgencia, sin importar cómo se sentía, sin importar que se sentía débil, sin importar que había mucho calor. Él podía estar adentro, pero de adentro no podía haber estado guardando la protección y la seguridad y la integridad del tabernáculo, del templo de Dios. Y ahí es donde tenemos que estar, cuidando, velando la integridad de la puerta de tu tabernáculo. Y ayer vimos que el Señor vino por muchos de ustedes. Y sacó cosas de ustedes. Algunos batallan con unos pecados, otros batallan con otros. Algunos rompen una parte de la ley, algunos rompen otra parte de la ley, pero la palabra de Dios dice que si tú rompes una porción de la ley, eres culpable de haber roto cada una de las porciones. Entonces tú no puedes decir que bueno, como los fariseos, yo no peco como aquel. Si tú no pecas como aquel, es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero créeme que si tú estás rompiendo una porción de la ley de Dios, es como si rompieras absolutamente todos. Eso no te da el derecho de juzgar a nadie por lo que hace, por lo que no hace o por lo que deja de hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Para algunos de nosotros hay pecados que parecen blancos. Hay pecados que parece que no afectan a nadie. Hay pecados que solo tú sabes que estás haciendo en el lugar oscuro de tu corazón. Hay pecados que corres a borrar con el hermano Abe, el historial de tu teléfono o de la computadora. Hay pecados que son evidentes: el alcohol, las drogas. Hay pecados que tal vez nadie se da cuenta y tú aparentemente tienes una cara limpia delante de todos los demás, pero en tu corazón tú sabes lo que estás haciendo. Nadie más puede saber. Y sabes que estos pecados son de los que más te tragan y parece que estás cayendo en un vacío sin fondo y tratas de agarrarte de las paredes y no puedes agarrarte de ningún lado para poder salir. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ayer el Señor te hizo libre de estos pecados. Pero ¿sabes qué es lo que tienes que hacer para que no regresen? Tienes que traer eso oscuro a la luz. Tienes que exhibirlo. Tienes que ponerle donde el sol de justicia empieza a brillar sobre él. Y empieza a quemar ese pecado. El hongo no puede vivir donde está el sol. El moho no puede vivir donde la luz le está dando. Acércate a tu pastor, que tiene la palabra de Dios correcta para ti, y haz cuentas con él y que él te ayude a caminar a la luz de la palabra de Dios, de este sol de justicia, para que esto no venga más de regreso. Y así continuamos. Veíamos estos pecados que brillan, que destellan, que llaman la atención. Y podemos empezar a sacar cualquier cosa, inmundicia que tenemos dentro de nosotros. Había varios tipos de lepra. Cada tipo de lepra, la amarilla, la verde, la roja, la blanca,
tiene un significado en particular, algún tipo de orgullo que tienes tú dentro de sí. Dices que yo no soy, mi orgullo es mío. Y hay gente que se siente bien con el orgullo. Hay gente que dice, a mí me gusta ser quien soy yo, ya sea aquí arriba o ya sea aquí abajo. Me gusta sentirme mal de mí mismo. Me gusta que la gente se sienta mal cuando me ve, o me gusta sentirme por encima de los demás. Gloria sea el nombre del Señor. Ya me lo duplicaron, pero bueno, este tenía doble orgullo. Ahora, adelante. El azul nos habla del perdón, pero la falta del perdón, la ausencia del perdón. ¿Sabes qué es el perdón? Puede ser que alguien te hizo algo. Puede ser que alguien dañó tu vida y tú tienes el derecho de sentir algo en contra de esta persona. Pero el perdón es tomar aquel derecho que tú tienes, justa o injustamente, y muchas veces puede ser justamente, y traerlo delante del Señor, decirle: Señor Jesús, el derecho que yo tengo de sentir algo en contra de mi padre, de mi madre, de mi familiar, de mi amigo, de fulano de tal, lo cedo delante de ti. El derecho que yo tengo de sentir esto, la falta de perdón, el enojo, el odio, el rencor, lo pongo y lo traigo delante de tus pies. Aquí está, no lo quiero más. Eso es el perdón. El perdón no es únicamente olvidar. El perdón es tener el deseo de ceder el derecho que tú tienes de sentirte como te sientes. Y ayer veníamos en la obra que estaban presentando diferentes pecados. Aquel que busca únicamente el bien económico, busca aquellas bendiciones que deben ser bendiciones para el Señor. La lascivia. Cada uno de esos pecados estaban dentro de esta casa. Por la palabra de Dios dice que si tú eres culpable de uno de ellos, es como si todos ellos estuvieran aquí adentro. Y dices: ustedes ya estuvieron, yo soy el amarillo, no, yo soy el plateado. Pero es como si todos estuvieran adentro de tu casa. Uy, siguen saliendo. A ver si pueden salir todos. Adelante. Y de aquel lado, pueden pararse de aquel lado, no hay más espacio. Y todo esto estaba dentro de tu casa, dentro de tu templo. Y sabes, el hermano Carlos estaba diciendo hace rato, la estatura de Lucifer, Satanás, diablo, serpiente y dragón. ¿Cuál es el ministerio del dragón? ¿Cómo es que obra el dragón? El dragón viene y está tentando la integridad de la puerta de tu templo. Viene a tentar y a ver si hay una abertura por donde él pueda entrar. Él viene y empieza a observar el momento y buscar el momento donde tú estás más débil, donde estás dejando una pequeña rendija. Si el enemigo ve que todo lo demás está fuerte, no va a atacar, pero el dragón empieza a buscar la debilidad más sencilla que tú puedas tener. ¿Por qué? Porque en ese lugar son sus alas. Lo único que él tiene que hacer es meter la punta de sus alas. Si él logra meter la punta de sus alas en la cuarteadura que existe en la puerta de tu tabernáculo, lo único que tiene que hacer es empezar a meter la punta y extender sus alas. Él empieza a extender sus alas. Y cuando menos te das cuenta, gloria sea el nombre del Señor, Él empieza a extender sus alas y ya abrió por completo la puerta de tu tabernáculo.
Y todo aquello que había sacado empieza a entrar y empieza a haber un camino nuevo para que ellos puedan entrar de regreso. ¿Por qué? Porque no cuidaste la integridad de la puerta de tu tabernáculo. ¿Cómo cuidamos la integridad de la puerta de mi tabernáculo? ¿Cómo entonces? ¿Qué tengo que hacer? Vamos rápido al Salmo 84. No, vamos a Éxodo primero. Éxodo 33, 10. Éxodo 33, 10. Éxodo 33, 10. Están ahí. ¿Estamos ahí? Y dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube, viendo donde la soberanía de Dios estaba posada, el pueblo tenía que estar viendo donde la soberanía de Dios estaba, que estaba a la puerta del tabernáculo. Entonces se levantaba todo el pueblo, cada uno a la puerta de ¿qué? De su propia tienda. Cuando ellos veían que la presencia de Dios estaba sobre el tabernáculo, cada uno de ellos tenía que salir a la puerta de su propio tabernáculo y empezar, gloria sea su nombre, a adorar a Dios. Ahora pon atención a esto. ¿Cómo adoramos a Dios? Ángel, ayúdame. ¿Cómo adoras a Dios? La verdadera adoración te pone con tu rostro en el piso. La verdadera adoración, la palabra adoración quiere decir inclinarse. ¿Y por qué te vas a inclinar? Porque estás reconociendo quién es la cabeza sobre tu tabernáculo. ¿Quién está posado sobre tu tabernáculo? Entonces tú estás en la puerta de tu tabernáculo y te agachas y empiezas a adorar a Dios. Él viene y te reconoce en ese lugar y Él empieza a pararse aquí a la puerta de tu tabernáculo. Y a ver que venga el dragón a entrar por la puerta de tu tabernáculo cuando está Dios mismo viendo que su pueblo está inclinado. No hay poder alguno que pueda. Aleluya. Ahora sí, vamos a Salmo 84. Rápido. No se me vayan, muchachos, no se vayan. Ya vamos a acabar. Vamos al Salmo 84. ¿Sabes quién más sabía? ¿Sabes quién más sabía la necesidad de cuidar la puerta de su tabernáculo? El rey David. El rey David no había sido alguien que hubiera vivido una vida limpia. El rey David fue alguien que pecó y pecó gravemente. Fue alguien que cayó en lo más bajo. Fue alguien que, pero sin embargo, la palabra de Dios lo reconoce como un varón tras el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sabía cómo adorar, cómo humillarse delante de Dios. La palabra de Dios dice que por años, él lloraba cada noche a causa del pecado que había cometido y tenían que cambiar sus sábanas por el arrepentimiento sincero, porque había encontrado el corazón de Dios. Y en el capítulo 84, en el versículo 10, y en español no está, el inglés está más cercano. ¿Alguien tiene una Biblia en inglés aparte del hermano Fig? Ok, bueno, le van a entender mejor. Dice, porque mejor, decía el rey David, es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora, el original está cercano a lo que el inglés dice. Dice, lo voy a tratar de traducir. Por un día en los atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Preferiría ser un
Doorkeeper, dice la palabra de Dios en el original. Aquel que guarda, aquel que protege la puerta de tu tabernáculo. Que morar fuera de, ¿qué dice? Ser un guardador de la puerta en la casa de mi Dios, en el tabernáculo de mi Dios, que morar en las tiendas de los perversos. Ahora, ¿cuál era el secreto que David conocía? ¿Cuál era el secreto que él conocía? Aquellos que les gusta estudiar y ver las raíces de las palabras, la raíz de esta palabra, doorkeeper, el que guarda, es el número 5605 del Strong's. Quiere decir arrebatar, quiere decir hacer guarda. Pero esta misma palabra tiene otra raíz que viene del 5592. ¿Y sabes dónde más encontramos esta palabra 5592 del Strong's? Que quiere decir doorkeeper, el que guarda la puerta. Vamos rápido a Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 22. Le voy a pedir a los músicos que rápido pasen al frente y con esto vamos a terminar. Si están aquí al frente, quítense la máscara y súbanse, si no, corran. Éxodo capítulo 12, versículo 22. ¿Están ahí? Y también aquí el español no hace justicia a la traducción original del hebreo, pero dice: tomad un manojo. Estamos hablando cuando el pueblo de Israel, antes de que saliera de la tierra de Egipto, cuando iba a pasar el ángel de la muerte. Cuando iba a pasar el ángel de la muerte a ver la integridad de la puerta de cada uno de los hogares del pueblo de Israel. Iba a pasar el ángel de la muerte para ver si había una protección sobre los dinteles, sobre el marco de la puerta, de los tabernáculos, de los hijos de Dios. Pero Dios le dice: espérame tantito, tienes que tomar un manojo de hisopo. Y que en español dice: y mojadlo en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa, de las puertas de su tabernáculo hasta la mañana. Pero el original viene a decir, como dice en el inglés: and ye shall take a bunch of hyssop and dip it in blood. Y esta palabra en español decimos mojadlo, pero si tú lo entiendes en español es bueno, vas a mojarlo tantito. Vas a meter en un recipiente, en una jofaina, ponías sangre, vas a mojar. No, lo que quiere decir la palabra que viene del original, quiere decir en las 2881, los que quieran buscarlo después, quiere decir aventarse un clavado, tirarse fuertemente, sumergirse uno mismo. Entonces lo que tú tienes que hacer es aventarte un clavado en la sangre del Señor Jesucristo y empezar a sumergirte en la sangre de Él para poder estar parado en la puerta. Pero dice: en la sangre que estará en la jofaina. La jofaina es un recipiente. ¿Y sabes cuál es el número o qué es el mismo palabra para jofaina en hebreo? Es la misma palabra para el que guarda la puerta. Es el mismo número 5592 que viene del 5605 que les dije, los que les gustan, porque sé que les gusta estudiar la palabra del Señor. Y el significado para jofaina quiere decir plato o recipiente para sostener sangre, un tazón para recibir el vino, una puerta, un marco de la puerta. En otras palabras estaba diciendo David: prefiero ser aquel que guarda la puerta. Prefiero ser un recipiente lleno de sangre, parado en la puerta de mi tabernáculo.
Dice, y untad el dintel. Dice, y untad el dintel, pero la palabra untad realmente es la 50-60, y vayan y búsquenlo. Quiere decir golpear violentamente. David lo que está diciendo: prefiero estar un día en la puerta de mi tabernáculo de Dios y estar velando por la integridad de la puerta del tabernáculo, que estar 1000 años en las tiendas de los impíos, pecando como todos los demás están pecando. Porque un día puede ser suficiente. Cuando todos estos vengan a entrar nuevamente y traten de tomar mi tabernáculo, pero ese día yo me voy a sumergir en la sangre. Yo voy a salir cubierto de la sangre del Hijo de Dios. Mira, en el tabernáculo, a la entrada, teníamos fuego sobrenatural. Seguimos subiendo, teníamos agua sobrenatural. Lo único que era natural era la sangre. Pero cuando Jesucristo vino, ya no únicamente tenemos una agua de su nombre sobrenatural, no únicamente tenemos el fuego del Espíritu sobrenatural, tenemos la sangre del Hijo de Dios, que tiene un poder sobrenatural. Entonces cuando tú vienes y te sumerges en esta jofaina, entonces puedes ir corriendo a cualquiera de estos que sea tu problema, y aplicar la sangre violentamente, porque estarás completamente sumergido. Párate en la puerta de tu tabernáculo en esta mañana y empieza a aplicar la sangre. Empieza a clavarte en la sangre del Hijo de Dios. Empieza a echarte un clavado dentro de la sangre del Hijo de Dios. Y violentamente